Impactantes imágenes dejó el paso de un tornado en México. El fenómeno climático afectó a la ciudad de Acuña, donde dejó 11 víctimas fatales. 230 personas resultaron heridas por el impacto de un tornado en el estado mexicano de Coahuila, donde causó además severos daños materiales, según lo informaron fuentes oficiales. Nunca en toda la historia de Ciudad Acuña, 6 segundos habían durado tanto tiempo. Esta mujer y su esposo perdieron en 6 devastadores segundos lo más valioso que les ha dado la vida, sus hijas. En 6 segundos, el patrimonio de estos coahuilenses terminó casi desmoronado. Lo mismo casas que negocios y calles. Este niño ahí se quedó sentado por horas, impotente, desconsolado, incrédulo al ver cómo quedó su hogar. Desde muy temprano, apenas pasó el meteoro, ya circulaban en redes sociales desgarradoras imágenes publicadas por los protagonistas de esta trágica historia. Los autos en las paredes ayudaban a entender de lo que es capaz de hacer la naturaleza. El golpe fue tan contundente que muchos tardaron incluso horas para entender la magnitud de lo que les había sucedido. La localidad de Ampliación Santa Teresa vivió en 6 segundos la peor tragedia que cualquiera recuerda. Este tornado no necesitó de más para dejarles una triste huella que jamás olvidarán. Juan Francisco Rocha, Azteca Noticias. La Fiscalía colombiana desmanteló en los últimos días una banda conocida como los intrusos de la red financiera que robó más de 10.000 millones de pesos a través de transacciones financieras fraudulentas y que tenían listos cheques para cobrar por más de 100 millones de pesos. Nuestro canal aliado Noticias Caracol obtuvo varios audios con interceptaciones telefónicas que demuestran cómo delinquía esta organización. Estas imágenes corresponden al momento en el que agentes del CTI capturan a los 12 integrantes de la banda conocida como Los Intrusos. La investigación inició en octubre de 2013 cuando el representante legal de una reconocida entidad bancaria con sede en Cali denunció que un empleado suyo había efectuado 18 transacciones fraudulentas por más de 1.750 millones de pesos, tal como se escucha en el siguiente audio. Lo que pasa es que dentro de la empresa que está pagando se hace el cambio de número de cuenta nomás. Y la transferencia sale para nosotros. Ya hay manejo de tiempo y todo el cuento, ¿no? Sí, pues usted sabe que en eso sí, pues como la empresa a la que le tiene que llegar el pago no le llega, pues empezará a revirar. Entonces yo creo que si por mucho que tengamos 3 días, exagerando. Pero además cuadraban transacciones fraudulentas desde otros países como Panamá, Ecuador y Venezuela, tal como lo menciona en esta nueva interceptación el coordinador de operaciones de la red en Bogotá. Ellos cogen allá el 30 y nos dejan el 70 para organizar nosotros acá con la persona que nos llame. Y es un buen porcentaje, y es real, nos toca poner las cuentas, toca pagarle a la persona del banco y mandar la carta, pero él autoriza 4.000. 5.000, lo que tengan de tope en el día a mandarnos las cuentas y él nos asocia las cuentas de nosotros. En total, la Fiscalía con apoyo del CTI interceptó 40 líneas telefónicas y durante los allanamientos que permitieron las capturas en Bogotá y Cali fueron incautados 44 millones de pesos, dólares, euros, 300 cédulas, equipos de cómputo, celulares y múltiples documentos contables con sellos de diferentes entidades bancarias. Luego de un fin de semana de tensión y zozobra por el futuro del proceso de paz, las FARC y el gobierno colombiano volvieron a la mesa de negociación en Cuba. La guerrilla, por su parte, dijo que continuará el diálogo en busca de una solución negociada, a pesar de que algunos de sus integrantes pedían levantarse de las conversaciones. Vistiendo camisas negras en señal de duelo, de luto por la muerte de sus compañeros muertos en bombardeos, las FARC le ratificaron al país que seguirán buscando un acuerdo de paz con el gobierno nacional. Pablo Catatumbo le envió un mensaje al presidente Juan Manuel Santos y también sentó la posición del grupo subversivo en la mesa de negociación. El pueblo colombiano clama por la paz. Santos fue reelegido en su segundo mandato para que alcanzara la paz.
Procederemos siempre con cabeza fría y el corazón ardiente. No podemos echar por la borda los esfuerzos empeñados en ya casi 3 años de conversaciones. Frente a la ofensiva de las fuerzas militares, que en menos de una semana ha dejado más de 35 guerrilleros muertos, Pablo Catatumbo dijo: Ese es un camino equivocado y es obvio que la paz no se alcanzará escalando el conflicto. Para las FARC, ese proceso de paz necesita un nuevo impulso. Mantendremos en alto nuestras banderas de paz con justicia social, cese bilateral de fuegos y Asamblea Nacional Constituyente. De otro lado, los negociadores del gobierno y de las FARC recibieron en las últimas horas a 2 representantes de la ONU. El tema a tratar, las libertades de género y el respeto por la mujer. En La Habana, Cuba, Carlos Barragán Rosso, Noticias Caracol. Una joven modelo bogotana denunció que su exnovio la agredió brutalmente y le mordió la cara en un ataque de celos. La joven le pidió a la Fiscalía colombiana que hagan justicia. Esta es su historia. Ella es María José Rivas, una estudiante de comunicación social, quien afirma que ha trabajado en 3 agencias de modelaje. Este año aspiraba a presentarse al Reinado Nacional de Belleza en Cartagena. Estas son algunas de sus fotografías, según ella, modelando ropa informal antes de que un hecho de intolerancia cambiara por completo su vida. Ella denunció que su exnovio la agredió brutalmente en un ataque de celos frente a un establecimiento nocturno. Él me sacó del establecimiento, me cogió a golpes, creemos que fue como una escena de celos, la verdad pues yo había terminado hace rato con él. Según su denuncia, su exnovio, quien es nieto de un exmagistrado e hijo de una alta funcionaria del distrito, le mordió parte del mentón. En el momento que yo estaba pensando solo en que me soltara y todo, levanté la cara y fue cuando él me mordió. Pensé que no me había hecho pues como gran cosa y fue en el momento que yo volteé a ver y estaba completamente lavada en sangre. Noticias Caracol intentó comunicarse con el presunto agresor, pero no fue posible ubicarlo. En su casa en el norte de Bogotá tampoco se encontraba. María José Rivas aseguró que el hombre no ha dado la cara. Nunca llamó, nunca dijo nada. Los amigos y la familia han tratado obviamente de esconderlo. La joven dice que interpuso una denuncia penal en la Fiscalía con el informe de medicina legal y solicitó una medida de protección ante la policía. Más de 200 millones de cristianos son perseguidos en el mundo y más de 500.000 son discriminados por su fe. Esta es la historia que nos presenta nuestro canal aliado de Proyecto 40 sobre la persecución que tienen los cristianos a nivel mundial. Cada día, 450 cristianos mueren por persecución en el mundo. Rafael es un diácono de la Iglesia Ortodoxa que salió de la ciudad de Alepo, en Siria. Es el Estado Islámico en Irak y Siria. Está matando a cristianos, está destruyendo iglesias, está matando a mucha gente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, 2 obispos, 3 o 4 sacerdotes, muchos cristianos desaparecidos hasta ahora, no sabemos nada de ellos. La mayor persecución ocurre en países con gobiernos islámicos como Irak, Siria, Pakistán y Afganistán. Por 2 razones más, es decir, una por el crecimiento de los radicalismos islámicos, es decir, porque en los países en los que había mayorías musulmanas han llegado al gobierno y estos gobiernos se han radicalizado, pero también por una bajada de guardia de lo que es el mundo occidental. Estamos sumidos en una crisis de valores éticos y morales que lo que hace es que estos radicalismos se vean en posesión de la verdad y en una, bueno, pues digamos como en un deber de reconquistarnos a todos en el nombre de Alá. To disappointed, we need to this history and our citizenship to be here, not in other countries. So that's that we need, and we pray for you to make our dream true if you can. La asociación ayuda a la iglesia que sufre, tiene presencia en 140 países. Apoyan a cristianos de todas las denominaciones que son perseguidos. Para el diácono Rafael Ongi, los ataques al cristianismo tienen un aspecto económico, ya que implicaría eliminar a uno de los grupos de la clase media en Medio Oriente. Entonces, ¿cuándo van a salir los cristianos y los otros grupos de personas que sí pueden hacer eso? Entonces vamos a tener esa sociedad pobre, sin nada. Y allá van a entrar las empresas para reconstruir el país, los intereses económicos, ellos van a levantar el país.
En países con gobiernos comunistas como Corea del Norte, Myanmar y China, la práctica religiosa la autoriza el gobierno. En otros países como China, donde la Iglesia católica es clandestina, hay una iglesia, ustedes, que el régimen comunista no permite que haya otro credo que no sea la Iglesia patriótica. Más de 200 millones de cristianos son perseguidos en el mundo y más de 500.000 son discriminados por su fe. Hugo Vela, Proyecto 40. Es el momento de una pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información aquí, en Pulso Latino. En breve. ¿Qué ha pasado con el Parque Acuático Capitán Morgan en Aruba? Hoy se conmemora el natalicio del cacique de la Junta, Diomedes Díaz.